en la medida que esto vaya avanzando, pero en virtud del tiempo de todos, porque la idea es que tengamos un buen rato para preguntas y para algunos debates también. Comenzamos, ¿les parece? Eh, yo pido disculpas de antemano porque soy chileno. Los chilenos hablamos un dialecto muy particular, hablamos muy rápido, no se nos entiende mucho, entonces les pido ahí que me tengan un poquito de paciencia. Voy a intentar modular lo más posible. Le agradecemos mucho esta participación. Este espacio fue desarrollado por el equipo de materia con mucha investigación, con mucho cariño y con la idea de poder aportar no solamente a la búsqueda de ciertos nuevos desafíos o de búsquedas en torno a lo profesional, sino que en una de las principales competencias o inteligencias que hoy día nosotros vemos que están pasando en el mercado, que tiene que ver con la parte de autoconocimiento y con todo lo que tiene que ver con la autonomía, de cómo nosotros vamos creciendo en lo personal al mismo tiempo que crecemos a nivel personal. Eh, les pido, bueno, creo que casi todos tienen el micrófono en silencio. Vamos para que intentemos de que si hay mucho ruido detrás, estamos todos en la casa, hay algunos niños y todo, que obviamente que es muy comprensible, pero para que todos podamos escuchar la presentación. Eh, y vamos el Zoom tiene un chat en el cual ustedes, en la medida que vayan escuchando la presentación, pueden ir surgiendo preguntas. La idea es que las vayan poniendo ahí, que las vayan redactando, y nosotros con el equipo las vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo cuáles se pueden incluso repetir, y las vamos agrupando para al final tener un buen espacio de conversación al respecto. Vamos a comenzar. Y también les quería pedir de que fueran anotando sus nombres y la ciudad en la que están, para ver desde dónde nos están visitando y ver qué diversidad geográfica y cultural tiene este espacio. ¿Ok? Entonces, en este contexto del coronavirus, un problema y un desafío absolutamente nuevo para nosotros como humanidad, donde todos nos estamos replanteando muchas cosas, es súper importante recalcar que sigamos de manera muy disciplinada las autoridades, que en el caso en particular, dependiendo del país en América Latina, las autoridades han venido tomando ciertas decisiones que han permitido cuidar más a la población, y es súper importante que mantengamos un alto nivel de responsabilidad colectiva ciudadana. En muchos casos a la gente joven, en el caso, digamos, de que te dé este virus, no sería de mucha gravedad, pero en el caso de que le llegue a nuestros padres, digamos, gente mayor, gente que esté incluso en alguna condición de salud un poquito más delicada, sí puede ser mucho más complejo. Entonces, más que pensar en uno, tiene que ver con cómo nosotros nos cuidamos como comunidad. Entonces, un mensaje de acuerdo al contexto del COVID-19. Un contexto rápido a nivel de Materia. Materia es una empresa de talento con foco en temas de impacto social y sostenibilidad. Nosotros básicamente nos enfocamos en atraer talento para aquellas organizaciones que están cambiando el mundo. Hoy día el mundo, la sociedad, si bien ha logrado tremendos avances en lo económico, social y ambiental, estamos teniendo unos desafíos enormes a nivel de desigualdad social y económica, concentración de riqueza, estamos destruyendo nuestros ecosistemas a una velocidad enorme, y frente a eso hay organizaciones que se han dado cuenta que tenemos que hacer negocios de manera distinta, y hay otras que quizás no tanto. Nosotros queremos que todas aquellas organizaciones que están comprometidas con impactar de manera positiva a nivel económico, social y ambiental en el mundo, cuenten con el talento indicado. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de algo que se le llama headhunting o talent hunting, donde nos piden un perfil y nosotros salimos a buscar a todo el mercado en búsqueda de los mejores perfiles para después hacer filtros, entrevistas, pruebas técnicas, pruebas psicolaborales, solicitud de referencia, y entregamos una terna finalista de perfiles a las organizaciones. Nos relacionamos desde organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas a pobreza, a vivienda, a equidad de género, a migración forzada, a inclusión financiera, a temas culturales, discriminación, a todo lo que al mundo le duele un poco,
nosotros intentamos trabajar con esas organizaciones para que lleguen al mejor talento posible, pero también trabajamos mucho con el sector privado, en particular con las pymes y con los emprendimientos que están involucrados en temáticas de energías renovables, de comercio justo, de agricultura orgánica, de turismo sostenible, de cómo la tecnología no genera oportunidades de mejora para la sociedad y así. Entonces, ese les diría que es el principal valor agregado, la principal diferenciación de materia. Hacemos reclutamiento y selección, tenemos una plataforma con más de 40.000 usuarios registrados, donde hacemos publicación de vacantes, hacemos filtro de perfiles, evaluaciones de perfiles, y por otro lado también estamos desarrollando modelos de consultoría para organizaciones en temas de cultura organizacional, y por otro lado también desde hace un par de meses venimos desarrollando un modelo que se llama Mi ADN de Impacto, donde a través de un proceso de autoconocimiento ayudamos a personas, a profesionales, en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales o en la comprensión del mercado laboral de acuerdo a su perfil. Para que tengan una idea, llevamos un poquito más de 5 años, llevamos poco más también de 600 procesos de búsqueda y selección en 11 países distintos, y estamos muy involucrados en el ecosistema de impacto, donde trabajamos con fondos de inversión, con organizaciones sociales, con asociaciones de emprendedores y otras organizaciones que están empujando de manera conjunta una sociedad más demostrar que con su negocio puede generar un impacto positivo a nivel económico, social y ambiental. Estos logros o lo que hemos venido desarrollando ha sido empujado por un gran equipo que está repartido por toda América Latina. Tenemos equipos locales en Argentina, en Perú, en Colombia y en México. La idea es seguir apoyando a las organizaciones en la búsqueda del mejor talento disponible en el mercado. Quiero aclarar de una sola vez que no somos expertos yo les reconozco que me cansa un poquito el concepto de experto y hay mucho experto dando vuelta hoy día en el mercado. Y pasa también de que cuando hablamos de talento estamos hablando de personas y el ser humano es un bicho particularmente complejo como para que nosotros podamos ser expertos en esta temática. Lo que sí, vamos a hablar desde la experiencia que nosotros estamos teniendo en el mercado laboral, de lo que hablamos con las organizaciones que están contratando talento, lo que hablamos con los mismos candidatos y candidatas que están aplicando nuestros procesos de selección, y le metemos un poquito de ciencia también de acuerdo a lo que vemos de cómo funciona el cerebro humano y cuáles son aquellas cosas relevantes hoy día en un proceso de autoconocimiento y de búsqueda laboral. Tenemos esta agenda tentativa para compartirles. Vamos a estar hablando primero del contexto de talento, de qué es lo que está pasando en el mercado en general. Vamos a hablar también de aquellas competencias que hoy día marcan la diferencia. Vamos a hablar de algunas competencias modernas, de todo esto que se le llaman las habilidades blandas, y posteriormente vamos a pasar a algunos ejemplos y algunas muestras de cómo desarrollar objetivos personales con una metodología que se le llama OKRs, que significa Objectives and Key Results, que es muy utilizado por organizaciones de todo tipo, pero que nosotros consideramos que también se puede aplicar para metas personales. Finalmente vamos a estar viendo algunos tips para una acción concreto, y la idea es que después tengamos un espacio de 30 minutos o incluso nos podemos extender un poquito más hasta las 5 de la tarde de Colombia, 7 de Argentina, para que ustedes puedan, con las preguntas que vayan pensando, nosotros poder generar un debate, ¿sí? Comenzamos entonces por el contexto de talento e impacto. Y acá nos vamos a dar una vuelta bastante grande o bastante larga para poder explicar qué es lo que está pasando con los humanos y el mercado de talento en particular. Está súper demostrado, y yo me imagino que muchos de ustedes han leído, digamos, desde historia hasta estudios más antropológicos de cómo funciona nuestra cabeza, de que somos
seres muy, muy complejos, tenemos un sistema operativo con una cantidad de información enorme en estos días, sobre todo cuando la tecnología nos permea de una manera en la cual se mete en nuestras vidas y donde el celular se transforma en casi una extensión de nuestro brazo. Pareciera que si un día se nos quedara el celular o nos quedáramos sin internet, casi como que nos falta un pedazo del cuerpo. Y estamos hoy día sometidos a una cantidad de información brutal, que antes el resto de la humanidad no había tenido acceso a esa cantidad de información y a esa cantidad de datos tampoco. Por otro lado, cada vez se muestra más que buscamos propósito, buscamos levantarnos todos los días para poder impactar de alguna manera en el mundo. Es un nicho todavía, pero es muy creciente en la medida en que la humanidad va logrando ciertas metas desde el punto de vista de que cada vez tenemos menos guerras, de que en gran parte hemos curado algunas de las pestes mayores, digamos, de la historia, más allá, digamos, de que hoy día estamos pasando por un contexto directamente relacionado con eso. Hoy día es mucha más la gente que se muere por comer muy mal y por comer en exceso que por no tener comida. Entonces tenemos a nivel de batallas como sociedad, hemos venido conquistando y hemos venido evolucionando. Y eso nos permite hoy día enfocarnos también mucho a nivel del propósito, que era algo que tal vez nuestros padres, por distintos contextos, por guerras mundiales, por dictadura en los distintos países, en particular en América Latina, simplemente no tenían espacio para hacerse esa pregunta. Nos gustan las historias, aprendemos a través de las historias, recordamos mucho mejor lo que se nos transmite a través de cuentos y historias. Y eso hoy día se está aplicando a distintas marcas y muchas empresas hoy día tienen que contar una historia atractiva para poder llamar nuestra atención y que nosotros nos queramos sumar a sus equipos de trabajo. Y por otro lado, vuelvo al tema de la tecnología, porque hoy día convivimos con la tecnología y es algo que tenemos que aceptar en la medida en que la tecnología se transforma en un apoyo en muchas cosas, pero de la cual también nos tenemos que cuidar y tenemos que ponerle cierto atajo de ver hasta dónde puede llegar y cómo puede influir de manera negativa en nuestro día a día. Nosotros vemos en el mercado que hay distintas tendencias, así como ustedes, muchos de ustedes y todos les diría, estamos muy preocupados de nuestro futuro y de qué es lo que vamos a hacer y en qué personas nos vamos a convertir. Esta es una preocupación transversal en particular en todo el sector de las organizaciones. Hay un estudio que se llama el C-Suite Challenge Report, donde se entrevistan a más de 5.000 CEOs en todo el mundo, y algo impresionante, si es que se fijan en la tablita de arriba a la derecha, la principal preocupación de los líderes a nivel global en el mundo, a excepción de Europa, donde está ahí como en el punto número 4, es fallar en la atracción y retención del mejor talento para mi organización. Todo lo que tiene que ver con tecnología da la impresión de que hay muchas empresas que lo pueden surfear bien. Todo lo que tiene que ver con el marketing, con el desarrollo de marca, se consideran o están más seguros en las decisiones de su empresa. Pero el ser humano es un bicho, insisto, tan raro, las motivaciones van cambiando tan rápidamente, que hoy día es un gran desafío para cualquier tomador o tomadora de decisiones el cómo atraer a ese talento a mi organización. Vemos que por otro lado, desde el punto de vista de los profesionales, hay una búsqueda muy fuerte por propósito. Uno lee las noticias, uno ve lo que está pasando en el mundo, hay muchas noticias muy negativas, da la impresión de que lo negativo vende más que lo positivo en estos tiempos, entonces la gente también se cuestiona y dice, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que este mundo sea un lugar un poquito mejor? No solamente para mí, sino que para mis hijos, digamos, y las próximas generaciones. Todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible ha sido bastante relevante porque se le han puesto, digamos, nombres, colores e íconos a un acuerdo entre el sector privado, público y civil de cuáles son aquellas metas que como humanidad tenemos que solucionar sí o sí. Y hoy día a nosotros nos llama la atención, en materia se nos registran casi 600 personas por mes, todas buscando un trabajo con propósito. Desde la chica que fue voluntaria toda la vida y que recicla y anda en bicicleta y digamos como que cumple con todos los estándares ciudadanos sostenibles, hasta una persona que trabaja en el mercado muy tradicional y que estaba solamente acostumbrada a hacer plata, 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 y que dice, me cansé un poquito de eso y me encantaría involucrarme en algo que pudiera generar un cambio positivo en mi comunidad. Algo que está pasando también es que las nuevas generaciones, que se les llaman los millennials, digamos, y la generación Z, hay distintos nombres y me imagino que vendrán otros nombres después, es que hay varios estudios, en particular Deloitte, que es una doctora que me imagino la ubicarán, es muy grande, hace todos los años un estudio que se llama el Millennial Survey Report.
y donde se entrevistan a entre 3.500 a 4.000 personas entre 19, 35 hasta 40 años. Y algo que llama mucho la atención es que son generaciones que tienen una cuota importante de pesimismo. Muchos de ellos, acá no les digo, nunca es bueno generalizar, y acá hay algunos que se van a sentir identificados, identificadas, y hay otros que no. Pero los datos muestran de que son personas que al ver lo que está pasando en el mundo, por bajos niveles de confianza en las autoridades políticas, las tasas de votación en el mundo están votando cada vez menos. Hay un bajo nivel de confianza en la élite empresarial y en la concentración de riqueza que se está generando en el mundo. Hay un estudio que desarrolla Oxfam todos los años que se llama Una economía para un 1%, donde se demuestra de que hoy día hay 62 personas en el mundo que concentran más del 70% del capital, de la riqueza que existe en el mundo. Y eso es algo que obviamente preocupa mucho, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Hay un bajo nivel de confianza también en los medios de comunicación, en qué es lo que nos venden, en qué es lo que nos transmiten y cuáles son aquellas tal vez intenciones detrás de esa comunicación. Entonces, son personas que en muchos casos consideran de que van a tener condiciones económicas peores que sus padres, de que van a ser menos felices, y que por otro lado también, frente a esta realidad, hay un boom del voluntariado, porque la gente dice, wow, si es que el mundo está pasando por este momento, yo voy a hacer algo al respecto. Entonces, ahí está la parte también positiva. Esto, insisto, digamos, no son verdades absolutas, pero nos llama mucho la atención transmitírselos también para que ustedes puedan comprender qué es lo que está pasando con el mercado. Un mercado que está absolutamente permeado por la tecnología, una tecnología donde aparecen aplicaciones que pueden detectar enfermedades con mucha mayor asertividad que un doctor humano, bots que pueden leer o desarrollar un contrato laboral o cualquier tipo de documento legal mucho mejor y mucho más rápido que un humano también. Eh, Todo desde carros que se manejan solos, digamos, hay un montón de una tecnología que, que de una u otra manera nos afecta directamente a nuestras vidas, que tiene muchos beneficios sin duda, pero que por otro lado también nos empieza a alejar y nos empieza a aislar. En este contexto donde estamos todos desde casa, tenemos la tecnología que nos permite comunicarnos, pero también el tiempo que pasamos frente al celular, la cantidad de noticias que recibimos y la cantidad de comentarios y de estímulos que tenemos para el cerebro todos los días, puede ser algo súper difícil de manejar, sin mencionar también el cómo cuando la tecnología se mete directamente en las decisiones que nosotros tomamos o puede llegar a afectar a nuestras democracias. No sé si, me imagino, leyeron todo lo que sucedió con Cambridge Analytica y la responsabilidad que tuvieron algunas de las redes sociales, en particular Facebook, con los procesos democráticos de muchos países en el mundo, no solamente con Estados Unidos. Por otro lado, nos damos cuenta de que tenemos más flexibilidad, pero estamos trabajando mucho más. Generaciones anteriores podían quizá a las 5 o 6 de la tarde cerrar el computador, cortar el teléfono e irse para la casa. Hoy día podemos estar contestando un correo a la 1 de la mañana o podemos estar tuiteando a las 3 de la mañana enfrascados en una discusión. Y este hecho de que la tecnología afecte nuestro trabajo no quiere decir de que seamos mucho más productivos. Hay un gráfico acá que le estoy mostrando que muestra el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que se aplica mucho también a América Latina, donde va mostrando que en la medida que hay más aparatos electrónicos, en el caso de los smartphones, dando vueltas en el mercado, la productividad se ha venido decreciendo. Y eso es súper relevante porque hoy día hay un 25% de los correos que nosotros recibimos que no nos corresponden, que no deberíamos revisar. Estamos revisando nuestro celular 150 veces en promedio por día, lo cual es una locura si lo pensamos. Entonces, tenemos que cuidar mucho el cómo la tecnología afecta nuestro día a día. Les hago todo este contexto para irnos directamente a lo que tiene que ver con las competencias, es decir, en este mercado laboral y con este tipo de profesionales, ¿cuáles son aquellas competencias o cuáles son aquellos aspectos personales que marcan la diferencia? Hoy día las competencias han cambiado muchísimo, porque todo apunta, estos son datos de LinkedIn y del World Economic Forum, que saca todos los años
un estudio respecto a las competencias más necesarias actualmente y en el futuro, y lo que la tendencia va mostrando es que cada vez más, en la medida en que la tecnología nos va permeando, va a ir reemplazando todas aquellas tareas mecánicas y más analíticas que tiene el ser humano, lo cual nos va a obligar a que podamos ser cada vez más humanos para ser más competitivos en el mercado. Es decir, hoy día todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que los computadores no puedan hacer, nos van a destacar a nosotros en un ambiente laboral. Lo que tiene que ver con la creatividad, la inteligencia emocional de poder resolver un conflicto, la creatividad, la capacidad de poder coordinar un equipo de trabajo para llevarlo a ciertos objetivos comunes, el servicio al cliente, la adaptabilidad cognitiva de poder flexibilizar y poder adaptarte a distintos contextos. Si se fijan ahí, las competencias más demandadas tienen que ver con la adaptabilidad, el fit cultural con la organización, la capacidad de colaborar, el liderazgo carismático y proactivo, el potencial de crecimiento, es decir, más que tú sepas hacer algo, hoy día los empleadores valoran mucho que tú digas, mira, no lo sé hacer, pero tengo la actitud, voy, me veo varios videos de YouTube, me leo algunos manuales y te llego con una respuesta. Esa actitud proactiva se valora muchísimo. Y la priorización en el manejo de nuestro tiempo, que cada vez da la impresión de que es más rápido y puede ser más escaso. Por otro lado, las principales competencias, es decir, donde más diferencias hay entre un profesional de alto rendimiento y un profesional que tiene esa curva, digamos, para crecer, tiene que ver curiosamente con la comunicación oral, es decir, de que yo digo A y ustedes entiendan A. A eso nos referimos con comunicación oral. Hoy día podemos nosotros escuchar, escuchar, escuchar y escuchar, y hay veces en que simplemente no comprendemos lo que nos están transmitiendo. El manejo del tiempo, el liderazgo y, curiosamente, también la escritura. Eh, por otro lado, los trabajos más buscados, más allá de los desarrolladores de código, que se buscan por todos lados, y los científicos de datos, se buscan muchos perfiles de venta. La venta es una relación de confianza. Yo tengo que generar una venta con otra persona. Y eso es una competencia superhumana. El project management también. El project management tiene que ver con manejar egos, voluntades y competencias para llegar a un objetivo común. Por otro lado, el servicio al consumidor también. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hablar con robots cuando llama a despegar.com para comprar un pasaje. Quiere hablar con una persona que pueda comprender y que le pueda ayudar a resolver la compra de su pasaje. Vayan anotando preguntas que les surjan respecto a esto para que al final tengamos un espacio de conversación. Nosotros desde Materia, cuando tenemos que sintetizar toda esta información, básicamente lo resumimos en tres grandes grupos: las competencias técnicas, las competencias humanas y el perfil emprendedor. Las competencias técnicas, que tienen que ver con todo lo analítico, la lógica, el razonamiento, la creatividad, la visión y la recursividad de encontrar distintas soluciones y poder pensar un poco, como se le llama, fuera de la caja. Las competencias humanas, que tienen que ver con sumar, motivar e inspirar a otras personas, la capacidad de empatizar, de ponerte en los zapatos de la otra persona, la capacidad de desafiar a un equipo de trabajo, y de lo que se le llama el ego colectivo, de cómo no hago que mi idea sea la más importante o la que perdure, sino que lo que va a ser mejor para el equipo. Y por último, pero que para nosotros, al menos lo que vemos en el mercado, es lo más relevante y es lo que más nos piden las organizaciones, es el perfil emprendedor. Es decir, una persona que esté incómoda con la realidad, es decir, de que vea oportunidades de mejorar las cosas, de cómo mejorar la manera en que vivimos, la manera en que nos alimentamos, la manera en que nos transportamos. El perfil emprendedor es una persona que siempre está arreglando cosas, de que si hay un enchufe que se dañó, lo intenta arreglar, de que si hay una llanta que se rompió, también. Es la persona que está siempre proponiendo nuevas oportunidades de cambio. Por otro lado está la competencia de la resiliencia, que está muy relacionada con el emprendimiento, porque un emprendedor o una emprendedora tiene que pegarse varios cabezazos y tiene que equivocarse muchas veces, y levantarse y decir, bueno, vamos arriba, démosle para adelante y sigamos empujando nuestro negocio. Por eso el optimismo también es muy relevante, y la capacidad de adaptarse. Ahora, vamos a hacer un doble clic en lo que tiene que ver con las competencias humanas, porque para nosotros, para Materia, para nuestro equipo, nos llama la atención la manera en que estas competencias empiezan a ser cada vez más importantes por sobre el resto. Y
hace un tiempo atrás hablé con, me imagino lo ubicarán, se llama Bernardo Toro, es un filósofo y un influenciador, un pensador muy potente que tiene Colombia y que es director de la Fundación Avina. Y conversando con él, me explicó de manera tan clara lo que significaba hoy día las competencias humanas, donde él me hablaba hoy día en un contexto que siempre está cambiando, que hoy día necesitamos desarrolladores web, necesitamos enfermeras, por ejemplo, en el futuro también porque la población va a ir envejeciendo. Necesitamos vendedores, necesitamos abogados, necesitamos ingenieros. Nunca vamos a saber hacia dónde va a ir el mercado. Lo podemos anticipar, pero es muy difícil saber a ciencia cierta hacia dónde va a ir. Y él me decía, hoy día el ser humano, y si yo tuviera que darle una recomendación a la gente joven y a todos los perfiles, es que inviertan en autonomía. Y yo le preguntaba, bueno, Bernardo, ¿cómo tú ves la autonomía? ¿Qué significa la autonomía? Y él me dice, para mí la autonomía tiene que ver con el autoconocimiento, la autorregulación y el autoestima. Es decir, el autoconocimiento de invertir el suficiente tiempo en conocer quién soy, quién no soy y cuáles son aquellas cosas que me generan propósito, motivaciones y interés. Después de eso, la autorregulación, es decir, cuáles son los límites que yo establezco, hasta dónde llego y hasta dónde no quiero llegar, y quién soy y por otro lado, quién no soy. Y con eso generar autoestima, es decir, con quién yo soy, estar muy contento, estar satisfecho y trabajar con respecto a eso. Y mi idea ahora es explicarlo un poquito más en detalle, porque él me dice, hoy día es tanto el tiempo, el ruido que hay, las presiones, el deber ser. A mí me llama la atención la cantidad de recetas baratas que existen hoy día en redes sociales de cómo el fundador de Twitter sobrevivió 2 semanas tomando solamente agua, de qué es lo que come la gente exitosa por las mañanas, y un montón de, para mí, basura a nivel de conocimiento que no tiene ninguna base científica y que todo el tiempo te está empujando a compararte con otros. Y eso hoy día nos está haciendo muchísimo daño. En Instagram hoy día da la impresión de que todo el mundo es feliz menos tú. En LinkedIn todo el mundo es exitoso menos tú, y esa comparación constante le está haciendo un daño muy fuerte, no solamente a nuestro cerebro, sino que a nuestro intelectual colectivo. Y es algo con lo cual tenemos que tener mucho cuidado a través de la autonomía, construir una barrera que nos proteja de todo ese ruido. Uy, ¿podrías poner tu micrófono en silencio, por favor? Ya, por eso. Después de esa conversación con Bernardo, nos fuimos metiendo en todo lo que tenía que ver con las inteligencias actuales o modernas. Y hay un profesor que a mí me encantaría, que se lo recomiendo mucho, al final les vamos a dar varias recomendaciones de lectura, que se llama Howard Gardner, que es un profesor de psicología de la Universidad de Harvard, y que él hoy día ha identificado 8 tipos distintos de inteligencia, porque por lo general se hablaba de inteligencia lingüística y la inteligencia matemática. Howard Gardner habla de que él va hoy día en 8 de esta inteligencia, pero que está trabajando para descubrir cada vez más. Hay una lectura muy recomendada respecto a esto que se la vamos a pasar al final. Y donde él, más allá de la inteligencia, por ejemplo, cinética, lingüística, visual, espacial y así, él habla de que hoy día hay 2 que son fundamentales. La primera tiene que ver con la interpersonal, que es aquella inteligencia que nos permite desarrollar, relaciones de calidad con otros seres humanos, en particular con nuestras relaciones emocionales, personales y en particular las laborales. Pero incluso más importante que esa es la intrapersonal, que es la capacidad de conocerse a sí mismo. Y después Daniel Goleman, que tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional, que lo vamos a recomendar para este webinar, él lo pone de manera muy sencilla en el libro, donde él dice la inteligencia intrapersonal se basa en la teoría de Howard Gardner, que tiene un par de videos ahí muy buenos, y él básicamente habla y la describe como la capacidad de autoconocerse, de generar autonomía, de cómo los genes, de todo lo que tú traes, digamos, de la evolución de tu familia, lo puedes ir combatiendo, aquellos genes que tal vez no nos gustan tanto, digamos, de nuestros apellidos y nuestras familias, cómo tú lo vas desafiando con una evolución y tú vas creciendo intelectualmente y vas evolucionando, de quién soy y quién no soy, de ser capaz de comprender las emociones y poder ser incluso espectador de las emociones que me surgen, y
tener la capacidad de analizarme internamente con la mayor objetividad posible. Eh, y en esto también nos metemos en el análisis del cerebro, y es por eso que intentamos basarnos en lo que más podamos en la ciencia para explicar por qué hoy día, digamos, tenemos un mercado laboral tan competitivo, por qué estamos cambiando todo el tiempo de intereses, de motivaciones, y por qué de repente nos hace tanta falta los espacios de reflexión. Y nosotros tenemos este cerebro, digamos, que es nuestro, pongámosle en términos tecnológicos, nuestro sistema operativo, un sistema operativo que está súper demostrado que necesita algunos settings, algunas configuraciones básicas para poder funcionar bien. Hoy día nos estamos transformando en una sociedad que no duerme, que no descansa. Nuestra calidad de sueño es muy pobre. Y la verdad es que no nos debería sorprender. Imagínate que tú te querías acostar a las 9 de la noche, 10 de la noche, y a las 8:30 estuviste viendo no sé cuántos memes, estuviste revisando no sé cuántas cuentas de Instagram o de TikTok, estuviste viendo chistes, videos, estuviste absorbiendo toda esa información de pantallas con luz a tus ojos que tiene un gran impacto en la calidad del sueño, y de repente todo tu cerebro le dice, bueno, ya, vamos a dormir. Es como un niño, digamos, darle un chocolate, darle una Coca-Cola, sacudirlo y acostarlo, digamos. Es imposible que el cerebro se adapte a la cantidad de información que hoy día la tecnología y las redes nos están entregando. Necesitamos alimentarnos bien. La meditación, no sé si se han dado cuenta, digamos, pero hoy día la cantidad de aplicaciones que tienen que ver con aplicaciones de desarrollo tecnológico, que tienen que ver con cómo dormir bien, cómo meditar, cómo alimentarse mejor, cómo hacer ejercicio, cómo reírte incluso un poco más, se transforman en aspectos fundamentales que tenemos que tener sobre la mesa siempre. Tenemos que cuidar de manera muy seria nuestro sistema operativo, porque si no podemos llegar a enfermarnos con la cantidad, con el ritmo que tenemos de vida hoy, con la cantidad de compromisos, con la cantidad de relaciones que estamos desarrollando. Y acá si lo vemos como un sistema operativo, lo podemos ver incluso como un celular que tiene como un smartphone que tiene un montón de aplicaciones. Hay aplicaciones que nos va a tocar desestimar, y hay algunas que nos va a tocar utilizar más, digamos. Me refiero a aplicaciones relacionadas con hábitos. Hay hábitos que nos hacen bien y hay hábitos que no nos hacen tan bien. Ahí ustedes, cada uno en su fuero interno, verá de qué estoy hablando. Hay actividades que tengo que hacer más y hay actividades que tengo que hacer menos. Es que yo sé, por ejemplo, que hacer deporte, que la lectura, que salir a bailar me hace muy bien, tengo que invertir más tiempo en esas aplicaciones. Lo mismo, hay personas que nos hacen bien, esto por duro que suene, hay personas que nos hacen muy bien y que nos llenan de energía, y hay personas que nos bajan la energía. Yo creo que a todos les ha pasado, y tenemos que ser capaces de comprender de que en un tiempo donde la hora vale tanto y tenemos que intentar llegar a altos niveles de bienestar, de con quién nosotros compartimos y con quién nos rodeamos para ser lo más felices posible. Aquellas comidas que nos hacen bien y otras que no tanto. Aplicaciones, digamos, tal cual como las del celular, y medios de comunicación de que de repente lo único que hacen es contaminarnos. Entonces, tenemos que ver qué hábitos desarrollamos más, y simplemente hay algunos hábitos y actividades que vamos a tener que desarrollar menos. Entonces, con esto quiero pasar a lo que tiene que ver con el futuro yo, digamos, de cómo yo me proyecto y cómo yo desde hoy empiezo a invertir tiempo, energía y plata en aquella persona que yo voy a ser de aquí a los 5, 10 o 15 años futuros. Y es un proyecto que nos tenemos que tomar en serio. Nosotros acá vamos a dar como algunas claves, humildemente, de lo que nosotros recomendamos, que vemos en el mercado y que vemos en cómo nos comportamos como seres humanos. Y lo primero tiene que ver con que esto lo tenemos que desarrollar como un proyecto. Tiene que haber un plan detrás de esto. Porque nos pasa, a mí al menos me pasa que en todo lo que tiene que ver con lo que es el trabajo, tenemos un nivel de estructura espectacular. Tenemos cartas Gantt, tenemos calendarios, todo absolutamente anotado. En algunas reuniones colaborativas trabajamos con distintos modelos de design thinking y de post-its para poder anotar algunas ideas y poder compartir con nuestros equipos de trabajo. Tenemos todo absolutamente anotado en Excel, en planillas de Excel y así. Pero lo que nos pasa cuando tenemos que hablar de nosotros mismos, cuando tenemos que invertir tiempo en nosotros mismos, se nos viene una avalancha de distracciones que, si no somos capaces de manejar bien, la verdad es que nunca nos van a dejar tranquilos o tranquilas, y no nos vamos a poder enfocar en lo que tenemos que hacer. Entonces, yo les recomiendo mucho que de partida, sobre todo en tiempos de encierro,
respetemos mucho las rutinas y una agenda. Sobre todo ahora que estamos encerrados. Si vamos a trabajar en un proyecto de un futuro yo, tenemos que tener una agenda donde le vamos a dedicar tiempo a este proyecto, donde vamos a tener tiempo de ocio, donde nos podemos meter a TikTok, a Instagram, y todo el Netflix que ustedes quieran, pero acotado en tiempo, de agendarnos espacios de ejercicio, de agendarnos espacios de lectura, y ojalá la meditación también, porque simplemente se trata de respirar y de darle a tu sistema operativo la oportunidad de relajar un poco y de respirar, porque si se dan cuenta, el ritmo al cual estamos respirando actualmente es inhumano. Menos mal de que es algo que lo maneja una parte del cerebro que es inconsciente, porque estoy seguro que a muchos de repente por el ritmo de vida que llevamos se nos olvidaría respirar. Para esto, ¿cómo nosotros planteamos y qué es lo que recomendamos para poder desarrollar un plan muy concreto de acción? Está esta metodología que se llaman los OKRs, que son los Objective Key Results, que son utilizados desde compañías grandes como Google, Airbnb, Yahoo y así, hasta organizaciones más pequeñas, porque después del Balance Scorecard, del Scrum y así, distintas metodologías que me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado, se desarrolla esta metodología que es cada vez más simple y por ende también nos permite incluso, sin ser una organización, nosotros poder utilizarlas como personas para poder definir algunos objetivos. Y esto básicamente se desglosa en tres niveles. Están los objetivos, que es donde yo quiero llegar y en cuánto tiempo. Los resultados clave, que es cómo yo voy a medir el avance de esos objetivos, de esa meta. Y las iniciativas, que básicamente es el desglose puntual de algunas tareas. Y ahora lo vamos a revisar en detalle. El objetivo tiene que ser un aspiracional, tiene que ser motivante, tiene que ser amplio y más genérico para que no nos corte mucho la creatividad y que no nos acote a un espectro muy sesgado. Eh, no tiene por qué ser tan medible. Entonces, por ejemplo, yo pongo ahí un ejemplo súper amplio y súper básico. Pero yo pongo, por ejemplo, un buen ejemplo sería una vida con un sano balance entre propósito personal y profesional y ojalá encontrar un buen nivel de viabilidad económica. ¿Qué es lo que sería un mal ejemplo de un objetivo en unos OKR personales? Ser más feliz, digamos. La felicidad es algo que creo que está bastante trastocado en el último tiempo, pero no lo pondría de manera tan acotada. Lo mismo que sería, por ejemplo, poner el objetivo de aumentar mis ingresos. Tiene que ser algo un poquito más soñador, algo un poquito más aspiracional. Les vamos a compartir algún material de esto también a los que lo necesiten después de la presentación. Después bajamos a los resultados clave, que básicamente son aquellas actividades que nos van a llevar a ese objetivo. Ahí ya tiene que ser más específico, tiene que ser más cuantificable, nos tiene que acercar al objetivo y tiene que ser desafiante, pero no imposible. Entonces imagínense que nosotros agarramos el objetivo de una vida con un balance y viabilidad económica. Entonces, un buen ejemplo sería generar un plan de acción concreto a mayo de este año. Ahí ya le ponemos, si se fijan, algunos números, invertir un 10% adicional de mi tiempo en aquellas actividades que me gustan, es decir, si es que quiero jugar más tenis, si es que quiero jugar más fútbol, si es que quiero hacer más yoga, si es que quiero estar más con mis amigos, lo que sea, pero ponerle un dato casi como si fuera un proyecto laboral, encontrar un trabajo alineado a mi propósito, a mi ADN, a noviembre de este año, por ejemplo. Vamos a tener un año que va a ser bastante más lento desde el punto de vista del mercado laboral, pero esto es simplemente un ejemplo. ¿Qué es lo que sería un mal ejemplo? Simplemente leer más, hacer más deporte, sino que tenemos que ponerlo de una manera un poquito más cuantificable. Y por último, las iniciativas, donde si es que yo agarro, por ejemplo, el resultado clave, que es generar un plan de acción concreto para mayo de este año, yo me puedo poner la iniciativa y con fecha concreta de que tengo que desarrollar un listado de 10 organizaciones que me motiven, definir 5 actividades que yo tengo que mantener y que tengo que hacer más, o definir, por ejemplo, 5 temáticas en las cuales me quiero capacitar y quiero crecer profesionalmente. La idea, y acá se van a quizás sorprender de la estructura, pero el proyecto personal de mi futuro yo es algo tan relevante, porque al final tiene que ver con quién voy a ser yo en el futuro, que tenemos que tomarlo con un proyecto que mantenga un nivel de disciplina alto, porque si no, no vamos a ver resultados. Y la idea es que incluso ustedes lo puedan organizar de manera donde cada objetivo tenga sus resultados clave, cada uno de sus resultados clave tenga sus correspondientes iniciativas. Aquí, perdón,
ladito le pongo, digamos, como se puede poner incluso un margen de tiempo, donde hay cosas que van a ser semanales, mensuales, anuales, y hay otras, digamos, que directamente van a ser de largo plazo. Esto, por otro lado, tiene que ir acompañado de todo lo que tiene que ver con la autonomía y el autoconocimiento. Y este modelo, me imagino que ustedes ya lo habrán visto, que es el modelo de Ikigai, es un modelo japonés. Yo de verdad, les soy sincero, no sé si esto los japoneses lo utilizan realmente como algo que realmente viven en el día a día o si es parte, digamos, de una estrategia de marca país. Pero Ikigai significa el propósito de la vida y es una intersección entre aquello que tú amas hacer, aquello que te motiva mucho, lo que eres bueno o buena haciendo, lo que el mundo necesita y lo que el mercado está dispuesto a pagar. Y ahí hay algunas intersecciones donde entre lo que amas y lo que eres bueno está tu pasión, entre lo que amas y lo que el mundo necesita está tu misión en este mundo, entre lo que eres bueno haciendo y el mercado está tu profesión, y entre lo que está entre el impacto y lo que el mercado te puede ofrecer está tu vocación. Y esto es un modelo que también hay bastante información en Internet y que yo les recomendaría mucho le dieran una mirada porque la verdad es que lo explica de una manera muy simple, por eso a nosotros nos gustó muchísimo. Y nosotros nunca digamos, crédito a los japoneses, pero desarrollamos un modelo enfocado en eso, donde básicamente ese Ikigai lo cambiamos por las variables de propósito, talento, impacto y mercado laboral, donde el propósito tiene que ver con tus códigos y valores, la madera de la cual tú estás hecha o estás hecho, el talento, que son las competencias y principales habilidades que tú de manera formal o no formal has venido adquiriendo en tu camino profesional y formativo, el impacto, que es lo que tú ves en el mundo y que quieres cambiar a toda costa, eh, y por último el mercado laboral, que es algo que depende menos de ti, pero que es muy importante que tú comprendas para ver a qué te estás enfrentando. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque si es que yo tengo claro, por ejemplo, que mi propósito es ser un agente de cambio en el mundo, es decir, yo realmente nací para hacer una diferencia y quiero ser un actor relevante en lo que está pasando en el mundo, de cómo el mundo va a ser un lugar mejor. Si es que yo, por ejemplo, este es un ejemplo muy básico, si es que yo además tengo mis competencias a nivel de comunicaciones y marketing, eso es lo que yo sé hacer y es lo que a mí me motiva a hacer. Y por otro lado, tengo clarísimo que si bien me preocupan las ballenas, me preocupa el calentamiento global, me preocupa, por ejemplo, la equidad de género, eh, yo sé que hay organizaciones y hay personas que se están haciendo cargo y que están luchando contra eso. No es que yo no me vaya a hacer cargo ni vaya a participar, pero hoy día es importante saber de que uno no puede con todas las batallas, entonces tenemos que elegir algunas. Y si yo, por ejemplo, de que a mí lo que me motiva, lo que hierve la sangre, lo que me da indignación de la desigualdad que existe, es la educación y la pobreza, puedo comenzar a hacer más de oportunidades laborales en esos ámbitos. Entonces genero coordenadas. Entonces les pongo un ejemplo. Si es que yo hablo de educación y a mí lo que me motiva la educación, yo puedo hacer fácilmente un mapa donde yo, por ejemplo, considero sector privado, sector civil, sector puede ser de cooperación internacional y sector público. Por sector civil me refiero a las organizaciones sin ánimo de lucro, y puedo incluso ver organizaciones pequeñas, si es que quiero participar, por ejemplo, en un emprendimiento, organizaciones medianas, que son quizás pymes o fundaciones que ya están un poquito más consolidadas, o organizaciones ya más grandes, que son las que son internacionales o que tienen una presencia a nivel más global. Entonces, por ejemplo, si es que yo digo, yo con ese mapa mental, yo digo, si es que yo soy un perfil de comunicaciones, a mí me interesa el sector de impacto, y me quiero meter en temáticas de comunicación, yo puedo ir haciendo este mapa que me permite identificar cuáles organizaciones tengo que ir a tocar la puerta. Porque ¿qué es lo que pasa? Si es que lo hacemos a la otra manera, tenemos una actitud muy reactiva. Es decir, me llega una oportunidad laboral y yo digo, ah, mira qué bueno, podría funcionar, no tengo trabajo hoy día, la voy a tomar. Pero a los 3 meses te puedes arrepentir y te puedes dar cuenta de que no era lo que buscabas. Por otro lado, cuando tú tienes clarísimo un mapa, un target, un grupo objetivo para los marqueteros, digamos, para los perfiles de venta que están participando del webinar, que para el trabajo somos súper pragmáticos y lo tenemos todo registrado, hagamos lo mismo con aquellos intereses. Entonces vayamos anotando aquellas organizaciones que están enfocados en lo que a mí me motiva, en lo que yo estoy haciendo y en el impacto que quiero generar. Por otro lado, otro ejemplo, si es que mi foco, si es que establecemos la coordenada de la pobreza, lo mismo.
podemos trabajar con organizaciones grandes, medianas y pequeñas en los sectores privados, públicos, civiles y de cooperación internacional. Cuando nosotros tenemos unos OKR muy bien definidos y por otro lado tenemos mi ADN y lo trabajamos en un modelo introspectivo de autoconocimiento, tenemos un muy buen plan de acción. Y en eso insisto en que tenemos que ser particularmente pragmáticos y ordenados en desarrollar ese plan. Por otro lado, cuando tenemos ese plan, podemos salir a tocar las puertas de aquellas personas que realmente nos pueden generar oportunidades en aquellos ámbitos que a nosotros nos motivan. Y acá no es novedad de que estamos en un tiempo en el cual el networking es particularmente importante. Entonces, hay un ejercicio que podemos hacer de desarrollar un listado de aquellos 10 contactos claves o relaciones clave que en nuestra red, de quiénes son, de qué tanto los conozco, qué tanto me conocen a mí y qué es lo que yo he hecho por ellos en los últimos meses que me permitan agregarle valor en una relación comercial o una relación laboral a esa persona también. Y desarrollar en base a esos OKR y en base a ese ADN, cuáles son aquellos contactos que me pueden ayudar a llegar a esas personas que me pueden, digamos, generar esa oportunidad. Y hoy día hay redes como LinkedIn, hay redes, digamos, redes sociales en particular que pueden ayudar mucho a tocar las puertas indicadas. Y por último, recomendarles el aprendizaje constante. Estamos en un momento donde las competencias se van adquiriendo día a día, donde hoy día incluso tú no, la universidad, la brecha que existe entre el sector académico y la realidad puede llegar a ser muy grande. Hoy día los desarrolladores web no están aprendiendo en la universidad, están aprendiendo por YouTube y están aprendiendo a través de plataformas online. Y está súper demostrado que aquellas personas que están constantemente leyendo, estudiando, escuchando podcasts relevantes, aprendiendo y agregando más aplicaciones al sistema operativo, se mantienen muy competitivas en el mercado, aportan mucho más valor a los equipos de trabajo y por otro lado también generan mayor capacidad de nuevos aprendizajes. Más allá, digamos, de todo lo que tiene que ver con el autoestima, de que cuando uno aprende algo nuevo, genera una sensación, digamos, muy rica de poder compartir ese conocimiento con otras personas. Entonces, en resumen, para ir cerrando un poquitito, lo que nosotros recomendamos es invertir mucho en autonomía, en autoconocimiento, trabajar mucho en mi perfil, en mi ADN, en aquella mezcla entre mi propósito, mi talento, el impacto que quiero generar y el mercado laboral que me rodea, desarrollar un plan muy concreto de OKRs personales, con disciplina, foco y con mucho orden, desarrollar un plan de acción muy concreto, estar aprendiendo constantemente y sobre todo cuidar nuestro sistema operativo. Que en estos tiempos donde la tecnología y las redes sociales nos envían un montón de información, tenemos que saber darle espacios de respiración a nuestra cabeza para poder mantenernos muy vigentes y muy competitivos. Les quería recomendar también algunas lecturas, esta presentación se las podemos compartir para que después la revisen, incluso nos puedan hacer algunas preguntas. Eh, Muchas de estas lecturas tienen que ver con el estudio del cerebro humano y de cómo esto nos afecta en las actividades y en los comportamientos actuales. Cada uno de estos libros, a mí lo que me llama la atención es que, a ver, muchos de ellos están en inglés, muchos de ellos tienen obviamente su traducción en español, pero sus autores originalmente son mujeres u hombres de habla inglesa, donde a mí me llama la atención y por eso los recomiendo, generan estrategias y generan prácticas súper concretas y muy puntuales para ir conociéndose cada vez más y para poder desarrollar un plan profesional a la altura de lo que hoy día el mercado necesita. Desde lo que tiene que ver con la parte más científica, de todos los libros de Yuval Noah Harari, de Sapiens, de Homo Deus y después de 21 lecciones para el siglo XXI, el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, Las inteligencias múltiples de Howard Gardner, Simon Sinek, digamos, que me imagino que han visto lo del Círculo Dorado, el libro Comenzar con el para qué es muy relevante. Y tenemos también por acá otro listado, todos también enfocados al mercado laboral y de cómo también irse capacitando e irse manteniendo muy activo y muy activa en un mercado que va cambiando constantemente y donde nos vamos a tener que estar adaptando sistemáticamente. Entonces, ya es una
fue un poquito menos de una horita. Y después tenemos un par de tips para la construcción de la hoja de vida, una hoja de vida moderna. Tenemos también algunas cositas para preparación de entrevistas, pero es un material que nosotros fácilmente se los podemos compartir. Entonces prefiero que tal vez invirtamos tiempo en ahora posibles preguntas que hayan para poder debatir un poquitito y poder nosotros escuchar qué es lo que ustedes quieren saber, para no alargarnos mucho más. ¿Les parece? Tefo, ¿tú tienes por ahí, tenemos algunas preguntas? Sí, los invitamos a todos y a todas a publicar acá la pregunta en el chat que tienen abajo y las vamos haciendo acá en público, ¿les parece? Hola, Hola, Sí, hola. no sé quién está hablando, pero ¿Mónica? sí, soy Mónica, ¿cómo estás? Es que quiero hacer una pregunta Dale. o la tengo que sí, escribir. No, no, dale nomás, mientras nosotros vamos revisando. Si quieres. O Tefo, ¿cómo lo querés hacer? dale, Es- ya que estamos, dale ahí por el micrófono y el resto seguimos por acá por escrito. Dale. Bueno, muchas gracias por la información, es muy valiosa, además que son recomendaciones muy actuales, vigentes. Yo tengo 34 años, recientemente se me terminó mi contrato laboral, estoy en Colombia y bueno, pues justo por una amiga me llegó este link y pues me ha sido como muy iluminativo. Yo soy trabajadora social, es una profesión pues de las ciencias sociales donde se debe tener mucho contacto obviamente con la gente, con las comunidades, trabajo grupal y ante esta situación pues es difícil o no sé, mi inquietud un poco es de pronto ustedes cómo pueden proyectar hacia el tema de un futuro próximo cuando se supere esta crisis sanitaria, eh, cómo podría ser ese trabajo social o ese trabajo con comunidades, con personas donde ya la proximidad posiblemente va a ser una limitante. Y lo otro, qué tan cierto y qué recomendaciones en la hoja de vida muy puntuales, por ejemplo, que sean hojas de vida cortas, pero cómo hacer para que se pueda mostrar todo lo que uno ha hecho en pocas palabras, que a veces es lo que más me cuesta poder ser muy concreta y no sé cómo sintetizar, se me dificulta un poco poder hacer una hoja de vida muy concreta y les agradecería si de pronto tienen tips, modelos de hoja de vida que nos puedan compartir. Gracias. Dale, perfecto, Mónica. Gracias por tu pregunta. Sin duda, acá obviamente nosotros vamos a hablar, e insisto, de nuestra experiencia, compartiendo lo que nos toca ver, lo que nos toca ver en el mercado. Hemos tenido una linda experiencia en los años de materia trabajando con organizaciones sociales, donde los perfiles de trabajo social se hacen muy necesarios. Estamos súper de acuerdo que el contexto pega directamente a ese tipo de roles, porque perdemos el contacto humano, digamos, es decir, desde los roles más psicolaborales, donde hay que acompañar a personas desde situación de pobreza, temas de discriminación, temas de maltrato, digamos, o distintas organizaciones que trabajan en esas temáticas. Claro, hoy día es casi un riesgo la actividad en terreno y de acompañamiento. Ahora, nosotros vemos que en el mercado hay una muy buena oferta desde el punto de vista de los trabajadores sociales, porque en particular en América Latina hay un mercado con una gran cantidad de organizaciones civiles que trabajan en distintas temáticas y que trabajan en terreno y son las primeras que tienen acceso a la familia, incluso tienen mucha más presencia que el Estado mismo. Y ahí esos perfiles se hacen tremendamente necesarios. A mí me da la impresión de que pasando esta crisis, es tanto el acompañamiento que se va a tener que entregar a nivel psicosocial, a nivel humano, que va a ser casi superior, digamos, a lo que nos pasa cuando hay un terremoto, por ejemplo, o cuando hay una inundación, o cuando hay catástrofes naturales muy fuertes, donde lo primero que se necesita es el acompañamiento psicológico y humano a las personas. Eh, entonces, en ese sentido creo que se van a abrir muchas oportunidades, es difícil proyectarlo, pero yo con mayor razón te invitaría a que hicieras un mapa muy acotado de todas las organizaciones privadas, públicas y civiles que están necesitando ese tipo de perfiles, comprender de que va a haber una competencia relevante, porque hay muchos perfiles buscando ese tipo de trabajo y que se van a necesitar más que nunca porque, insisto, en la medida que la tecnología nos va permeando, se van haciendo cada vez
más relevante esas competencias humanas. Es súper difícil para mí proyectar cuál va a ser la necesidad, pero me da la impresión de que sí, las organizaciones sociales van a estar necesitando muchos trabajadores sociales por el acompañamiento humano. Por otro lado, lo que tú mencionabas respecto a lo de la hoja de vida, yo te podría confirmar de que sí es cierto de que necesitamos capacidad de síntesis para las hojas de vida. Hoy día, nosotros como headhunters, son tantas las postulaciones que recibimos que tenemos muy poquito tiempo, cuando, por ejemplo, tenemos 150 postulaciones para un rol, tenemos muy poquito tiempo para dedicarle a revisar el detalle. El detalle tiene baja lectura. Entonces, no sé si te diste cuenta que dentro de las competencias que más comentamos, tenía que ver con la escritura, y eso tiene que ver con la economía del lenguaje, con la síntesis, con la capacidad de poder poner en muy poquitas palabras una idea concreta. Nosotros ahí les vamos a pasar a través de un link una serie de tips y recomendaciones que tú puedes utilizar para tu hoja de vida. Incluso podemos compartir algunos ejemplos de cómo se deberían ver. Pero mi recomendación sería que no puede tener, o sea, para un perfil de 34 años, no deberías tener más de 2 hojas en tu perfil. Creo que hay que restarle importancia a todas las responsabilidades, logros que hay en cada una de las organizaciones de las cuales formaste parte. No es necesario poner absolutamente todo porque ese detalle tiene baja lectura. Está muy bien que tú pongas algunos cursos, formaciones que hayas tenido, pero no ponerlos todos, es decir, poner lo más relevante de acuerdo a una capacidad de síntesis y una priorización de información. Porque si no, si es que yo veo una hoja de vida que tiene 5 o 6 hojas, es súper difícil, digamos, de que yo me la pueda leer completa, y por otro lado también yo voy a evaluar de que no pudiste poner en pocas palabras cuál es tu experiencia y tu valor agregado para un equipo de trabajo. Muchas gracias. Espero haber de alguna manera contestado. Sí, muchísimas gracias. Dale, Tefo. Rafa, acá Sandra Acosta nos pregunta cómo afecta al mercado laboral. Por lo que entiendo en la pregunta, 2 cuestiones. Primero, el hecho de ser mujer, y segundo, el tema de la edad en la inclusión laboral en América Latina, puntualmente en Colombia. Buena pregunta y compleja pregunta. Porque si bien desde mi óptica como sociedad hemos avanzado muchísimo en términos de equidad de género, nos falta una barbaridad desde mi óptica, digamos. Creo que uno de los principales cánceres que tiene la sociedad hoy día, desde mi perspectiva, es el tema de la equidad. Porque en particular en América Latina, donde no solamente vivimos en un mundo que tiene unas cuotas de machismo todavía muy fuertes, nos damos cuenta de que seguimos siendo una sociedad particularmente conservadora, y donde hay cosas que incluso en algunas entrevistas de trabajo no son correspondientes de preguntar, digamos. Nosotros, de hecho, les confieso que como materia, como equipo, hemos tenido espacios bien complejos en los cuales simplemente hemos tenido que dejar de trabajar con algunos clientes por ciertos sesgos o por ciertas discriminaciones que no tienen que ver nada con lo que el rol tiene que desarrollar en una organización. Hoy día, para un empleador, o sea, para un perfil, que te pregunten, digamos, dónde naciste, de qué color eres, con quién te acuestas, digamos, a quién le rezas, o los hijos que tengas, no tiene nada que ver con lo que tú deberías poder cumplir en un equipo de trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes también tienen que ser súper sensatos y sensatas en analizar a qué tipo de roles aplican. Porque la verdad es que si es que en una entrevista de trabajo, y acá quizás voy a ser súper políticamente incorrecto, pero creo que es súper importante decirlo, si es que a ti te hacen ese tipo de preguntas, yo consideraría mucho, lo pensaría mucho si es un lugar para ti para trabajar o no. Obviamente, de que de repente nosotros hay un tema de necesidad y de repente no tenemos mucha opción, y nos toca, lamentablemente, la gran parte del mundo tiene que estar en un trabajo que incluso no le gusta y con liderazgos que pueden llegar a ser tóxicos, digamos. Pero si ustedes tienen la posibilidad de elegir, yo les recomendaría mucho que evaluaran si es que ustedes van a ser un fit para esa organización.
porque cuando hacen ese tipo de preguntas, refleja mucho la manera que ellos tienen de ver la sociedad. Y son cosas frente a las cuales nosotros no podemos claudicar, digamos. Yo prefiero 1000 veces ponerme una vez rojito, digamos, que varias veces rosado, como se dice en varios países, y yo prefiero no trabajar con un cliente que me hace ese tipo de preguntas, que le preocupa si que hay una mujer que tiene un hijo, o si le preocupa mucho que hay una mujer que tiene una edad mayor a la que ellos consideran, o que por su tendencia sexual, le preocupa. Creo que nosotros tenemos que ser muy tajantes porque en el siglo XXI esas preguntas simplemente no se deberían hacer porque no habla de una organización evolucionada. Y eso le pasa a muchas mujeres hoy día. Yo no te tengo la solución, digamos, porque creo que estamos peleando contra eso y tenemos que ser muy firmes contra eso. Pero creo que tenemos que levantar la mano y tenemos que incluso golpear un poquito la mesa cuando tenemos ese tipo de conductas por parte de los empleadores, tanto desde el punto de vista del género como desde el punto de vista de la edad y otros sesgos que se puedan llegar a tener en una cultura organizacional. Bien, gracias Rafa. Hay una que está un poco en línea con lo que venías hablando recién del fit cultural y esa parte de ver los valores de la empresa. Alejandra Mataleana nos pregunta cómo podemos evaluar nosotros también los valores de la empresa y nuestra compatibilidad con ella. Mira, qué bueno que están como preguntas fáciles. Exigente. Exigente el público, pero está muy bien, está muy bien. Es una muy buena pregunta porque hoy día se nos ha olvidado, o hay muchas organizaciones que se les ha olvidado, que las organizaciones no son un edificio, no son una estructura, son una comunidad de personas con ciertos valores y ciertas creencias y principios afines. Y eso es súper importante que ustedes lo comprendan, porque hoy día la tabla también, si bien en la respuesta anterior yo hablaba de que siguen habiendo muchos sesgos y siguen habiendo muchas discriminaciones, aquellas organizaciones más modernas comienzan a comprender de que hoy día la elección es mutua. Yo no solamente a ti te elijo como empleador, sino que tú también como candidato me eliges a mí. Y en ese sentido es súper importante que ustedes hagan las preguntas que les llaman la atención. Es decir, de que ustedes, por ejemplo, puedan preguntar cuáles son los principales valores que rigen esta organización, cuáles son los principales principios, cuáles son aquellos rasgos culturales, como cualquier equipo de trabajo. Las relaciones laborales no son distintas a otras relaciones personales. No porque estemos trabajando no va a dejar de ser una relación humana. Yo los invitaría mucho a que ustedes hagan esas preguntas, de que lleguen con un listado que les permite informarse para que no tomen una decisión equivocada, para que no entren a trabajar a un lugar donde tal vez no va a ser valioso la cultura, la diversidad o la manera de pensar que ustedes tengan. Pero es súper relevante que hagan esas preguntas. Una organización moderna va a saber cómo responder. Una organización que no ha dado ese paso todavía se va a sentir incómodo con sus preguntas, pero creo que es súper necesario hacerlo. Entonces, por un lado, hay que investigar, hay que revisar, por ejemplo, no solamente la página web, sino que de repente los reportes que pueden haber de la organización. Hay reportes de sostenibilidad de empresas o sea, con mucha información. Hay que ver quiénes son los accionistas que están detrás de esa organización. Hay que ver e informarse lo mejor posible, porque también yo como empleador, yo como headhunter también, valoro mucho un perfil curioso. Un perfil que me pregunta, un perfil que quiere saber de qué se trata lo que estamos haciendo y un perfil que me pone a prueba. Entonces, creo que hay que hacer una investigación previa y hay que evaluar si es que no solamente que nosotros seamos un fit para la organización, sino que la organización sea un fit para nosotros también. Bien, buenísimo. Después, María Jaramillo pregunta si las competencias blandas se incluyen o no en la hoja de vida. Si es correcto autoevaluar sus competencias o se hacen a través de pruebas. Mira, es muy buena la pregunta porque es muy actual. A nosotros nos llama la atención de que se hable de habilidades blandas. Creo que están mal llamados blandas, porque son lo más duras que hay, digamos. Son lo más competitivas que hay. Hoy día hay CEOs o direcciones ejecutivas o gerencias de grandes compañías y grandes organizaciones que están siendo desvinculados por falta de empatía, por falta de tacto humano,
por falta de capacidad de coordinación de equipo, por falta de capacidad de colaborar, por falta de adaptabilidad cognitiva. Todo es netamente humano y hasta el momento las áreas de recursos humanos eso lo llaman como blando. No tiene nada de blando. Hoy día los liderazgos, como lo hablábamos durante la presentación, como lo comentábamos durante la presentación, hoy día aquellos aspectos más humanos son los que nos van a hacer más competitivos. Y en ese sentido sí hay que ponerlo en la hoja de vida. Obviamente que se miden a través de las pruebas, pero las pruebas también son un pedacito del proceso de reclutamiento. Lo mismo que la hoja de vida. Nosotros, por ejemplo, hacemos algunas pruebas, considerando de que hay algunas pruebas que están súper obsoletas y que hay algunas, digamos, el mundo de los recursos humanos ha venido avanzando un montón y de hecho hay empresas que vienen desarrollando sus propias pruebas. La idea es que nosotros podamos evaluar algunas competencias y que podamos medir un poco el cómo tú te vas a enfrentar respecto a ciertos contextos. Pero es algo que sí hay que poner. Hay que poner la experiencia que uno tiene liderando equipos, por ejemplo. Hay que poner la experiencia, nosotros, por ejemplo, hacemos muchos casos prácticos en los cuales preguntamos sobre un contexto muy complejo de tu equipo y cómo tú lo manejaste, cómo tú lo solucionaste. Y que incluso tú hables de manera autocrítica, de que tú hables, por ejemplo, de en qué cosas te equivocaste, qué cosas podrías haber hecho mejor y qué cosas hiciste muy bien. Pero es muy relevante que lo pongamos en la hoja de vida. Hoy día, una persona que no tenga un alto nivel de inteligencia emocional / inteligencia humana, tiene mayores dificultades para trabajar en una organización, y es por eso que uno tiene que ponerlo eso en la hoja de vida para poder destacarlo, porque son competencias fundamentales. Buenísimo. Bien, acá tengo otra. ¿Dónde estaba? Espera que se me perdió. Lo pregunta Lucas Alberto Vélez, en lo que respecta al talento. Esto es un poco de lo que conversamos hoy, Rafa. ¿Cómo se puede saber en lo que soy bueno o tengo habilidades, ya que es un problema muy común en las nuevas generaciones que aún no están incorporados al mercado laboral? ¿Cómo yo comprender mis competencias? Claro, mis talentos o mis competencias o habilidades para ofrecerlos, digamos, ya que es muy común que en las nuevas generaciones no tengan experiencia o porque no están incorporados al mercado laboral. Claro. Ok. A ver, eso va muy ligado con los ejercicios de autoconocimiento de los cuales hablamos, ¿no? Nosotros comprendemos de que el mercado va cambiando a una velocidad enorme. Es impresionante cómo las generaciones van cambiando y cómo las motivaciones van cambiando. Y de hecho, muchos de los CEOs o las CEOs de las compañías tienen problemas porque de repente, no sé, la chica de comunicaciones tiene la edad de su hija y a su hija él todavía o ella no comprende, digamos, qué es lo que le motiva en la vida. Y de repente se quiere ir a la India a descubrirse a sí misma durante 6 meses, o se quiere ir a un voluntariado a África, y a las generaciones mayores les cuesta comprender eso, porque vienen de un tiempo en el cual había que producir y producir y producir. No había mucho espacio como para pensar en el propósito. Entonces, creo que hoy día también el menú es demasiado grande y yo entiendo que pueda llegar a ser confuso. Porque tú hoy día puedes ir desde capacitarte para estar en Wall Street y trabajar en bolsa hasta ser un cuentacuentos, digamos, o un artista en el centro de Bogotá o Buenos Aires. El menú es tan amplio y son todas las competencias tan válidas y tan relevantes, tan necesarias para el mercado, de que cuesta de repente encontrar tu lugar. Y eso es lo que estamos enfrentando. A mí me pasa, por ejemplo, de que a nivel de impacto social todo me motiva, digo. Me motiva lo que tiene que ver con la energía renovable, me motiva lo que tiene que ver con el turismo sostenible, me interesan las fintech que están bancarizando a familias en situación de vulnerabilidad, me interesan los temas de pobreza, pero es súper importante ese ejercicio de autoconocimiento para ver qué es lo que te hace más, digamos, correr la sangre, digamos. Es súper importante que nos miremos hacia adentro y que digamos, oye, sí, hay cosas que me motivan, pero a mí, por ejemplo, no sé, siempre que jugué fútbol yo era, digamos, pongo un ejemplo, digamos, y que tú te das cuenta de que tienes muy buenas capacidades organizacionales, de colaboración, porque en el equipo de fútbol o en el equipo de básquet fuiste, digamos, siempre el que estaba coordinando, el que estaba llamando al equipo, el que estaba organizando todo. Si es que te diste cuenta de que siempre fuiste la pragmática, la analítica, la que estaba a cargo de los números, si es que eras muy buena con las estructuras, si es que
quizás siempre fuiste la graciosa, digamos, la creativa, la que invitaba al resto a reunirse y a reírse. Hay muchas cosas de tu vida personal que se traspasan a la vida laboral. Y esas son competencias. Entonces, yo a las personas que estén buscando, y uno está siempre buscando, uno se está siempre reinventando. Yo les diría que cada 2 meses tengo crisis, digamos, respecto a hacia dónde tiene que ir la empresa, digamos, en qué nos deberíamos enfocar. Esas crisis que tenemos no tienen nada de malo. Son crisis que nos permiten romper el cascarón y seguir creciendo. Pero yo apuntaría a que esa gente le dedique mucho tiempo a ver qué es lo que hay en el mercado y a preguntarse qué es lo que más les motiva. Hay cosas frente al cual el cerebro funciona de manera inconsciente. Hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan. Hay tipos de actividades que te dan mucha flojera o mamera hacer, y hay otras que inconscientemente te motivan. Entonces, yo vuelvo, digamos, al desafío de conocerse mucho, de preguntarse qué es lo que me motiva, y a partir de eso uno va descubriendo para qué es lo que es bueno. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Bien. Bueno, hay muchas preguntas. Perdona ahí si hay alguna que no podemos... Un montón. Vamos igual, posiblemente, también para tranquilidad del grupo, podemos generar otro espacio, podemos hacer un espacio solamente de conversaciones, quizás como para que nos puedan transmitir aquella incógnita o aquellas preguntas que les quedaron. La idea es generar conversación y ir también aprendiendo de lo que ustedes van viviendo. Sí, de hecho hay muchas relacionadas por ahí a prácticas de búsqueda laboral y relacionado a eso que a ver, está buenísimo y materia, en cierta forma, entendemos que puede ser un referente en el tema. Quizás hoy estamos más conversando con la parte más de desarrollo profesional de cada uno, así que por eso es que algunas por ahí las vamos a anotar para ver si podemos generar otro espacio. Pero le vamos a dar prioridad a otras que están un poco más relacionadas con el webinar. Así que pedimos perdón ahí por eso. Acá hay una que vos, Rafa, en la charla comentaste sobre cómo poder adaptarse laboralmente en otro país para poder aportar, digamos. Relacionado al impacto y al mercado laboral, que bueno, se conecta un poco con el propósito. Sí. Sí, está muy buena pregunta y hay que tener muchas agallas para estar en ese contexto, porque si bien hoy día hay un estudio que saca Deloitte también, que es súper interesante porque muestra que entre los perfiles de 19 a 35 años hay un 81% de los profesionales que están dispuestos a moverse a cualquier lugar del mundo con tal de encontrar un trabajo con propósito, lo cual es muy potente y te muestra que el mundo se está achicando, que ya las diferencias geográficas, las barreras culturales que hemos puesto entre países van disminuyendo y ojalá cada vez sea más así, pero que la gente básicamente se quiere desafiar. Y hay que tener, yo me saco el sombrero y aplaudo a la gente que se va a trabajar a otro país porque es un desafío tremendo. O sea, sin ir más lejos, en América Latina, el hecho de que hablemos español es un dato nada más. Es impresionante las diferencias que hay entre una cultura y otra. Digamos. O sea, yo lo digo como chileno acá en Colombia, y tenemos un equipo bastante diverso que nos pone muy orgullosos. Pero cuando tú te vas, digamos, a África, cuando tú te vas a Asia, cuando tú te vas a Europa, chocas contra una historia, una cultura, un camino recorrido de esas personas muy distinto, digamos. Y en ese sentido, por un lado, yo, al menos en mi humilde experiencia también como un expat, digamos, acá en Colombia, y que me ha tocado vivir en otros países también, tiene que ver primero con la humildad, digamos, con la humildad de conocer y de permitirte permearte con la cultura de la cual ahora estás participando, digamos. De intentar comprender y escuchar de qué es lo que les parece interesante, cuál es la historia que han tenido, de cuál es el sentido del humor, las comidas, digamos. Hay una riqueza cultural ahí que simplemente te agranda la cabeza. Es impresionante cómo cuando tú viajas a otro país, y es por eso que dicen que no hay plata mejor invertida que la que se invierte en viajes, tú te enfrentas y te desafías con una manera absolutamente distinta de ver las cosas. Es más, está demostrado de que cuando tú aprendes a hablar otro idioma, tu cerebro aprende a leer la cultura de otra manera distinta también.
porque el cerebro asiático está cableado absolutamente distinto al latinoamericano. Y el cerebro africano también, por la historia que como seres humanos han vivido. Entonces creo que la humildad es súper importante. Creo que las relaciones humanas son súper relevantes, entonces hay que intentar establecer conexiones de amistades, digamos, que nos puedan entregar primero un apoyo o un soporte emocional, porque no todo es trabajo y uno tiene que disfrutar y pasarlo bien en otro contexto. En la medida en que uno está bien en el plano personal, también está mejor en el plano profesional. Creo que es súper importante con esa misma humildad meterte a un mercado que es distinto. Este mismo mapa, por ejemplo, que hacemos de organizaciones, hay que hacerlo si te vas a Alemania, hay que hacerlo si te vas a Kenia, hay que hacerlo si te vas a Canadá, a Bolivia, a donde sea. Hay una linda oportunidad y es que siempre que tú llegas a un lugar nuevo, tienes la posibilidad como de escribir un capítulo nuevo en tu libro, en el libro de tu vida, digamos. Es decir, nadie te conoce allá, digamos, no tienes que rendirle cuenta absolutamente a nadie, tu apellido no le importa absolutamente a nadie, tu familia, digamos, es decir, tienes la oportunidad de comenzar una vida absolutamente nueva. Y eso también brinda muchas oportunidades porque tú te sacas muchos pesos culturales también, del qué dirán, digamos, del deber ser, y hay muchas cosas que te abren oportunidades. Pero creo que es más desafiante aún buscar un trabajo en otro mercado. No digo que no hay que hacerlo, yo siempre invito a que lo hagan. Hoy día en el mundo también, como hay países que se están despegando mucho y que económicamente están atrayendo muchas oportunidades, y hay otros que por distintas razones políticas, sociales y culturales están muy mal económicamente, hay una migración jamás vista en la historia de la humanidad. Y eso también hace que haya algunos países que se protejan. Entonces están subiendo las barreras migratorias, lo cual también de repente hace un poquito más difícil poder aplicar. Pero yo le recomendaría a quien pregunte y a todos los que estén escuchando que si tienen la posibilidad de desafiarse, ir a trabajar a un lugar en otra cultura, que lo hagan porque es algo que los va a hacer crecer en todo ámbito. Bien, buenísimo. Bueno, vamos con la última y insisto con esto del perdón por no poder leer todas, fueron muchas, algunas me llegaron por privado también y están buenísimas. Elegimos estas más relacionadas a desarrollo profesional y acá Lina ya nos pregunta, ¿cómo un poco con lo que charlamos, ¿no, Rafa, hoy? ¿Cómo pueden desarrollar esas habilidades blandas? Por lo menos si no hemos tenido la oportunidad de ser jefes o mostrar liderazgo, bueno, ¿cómo se pueden desarrollar? Para mí, mi experiencia tiene que ver con hambre nada más, con actitud. Es impresionante la cantidad de información que hoy día tenemos en Internet. Es impresionante cómo si ustedes se ponen a buscar sobre ciertas competencias o ejercicios que se puedan hacer y que de hecho para que tengan una prueba, les vamos a mandar un link con una especie como de biblioteca que tenemos nosotros respecto a estas temáticas y que de hecho los va a abrumar porque es un montón de información. Pero hay cosas súper interesantes respecto a autoconocimiento, respecto a gestión de talento, respecto a liderazgo, respecto a cómo manejar equipos, respecto a estas habilidades blandas, digamos, o competencias humanas. Hay muchísima información. Es impresionante lo que ustedes pueden llegar a absorber cuando se leen un buen libro, digamos. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablamos de las habilidades blandas, a cualquier persona que haga esa pregunta, yo lo mandaría ahora mismo a comprarse el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, porque es un paso a paso cómo uno tiene que crecer en lo humano para ser un mejor miembro de equipo de trabajo. Y de verdad que el tipo tiene esa capacidad de explicarlo con peras y con manzanas, digamos, o sea, con una claridad, con una simpleza que da gusto leerlo, digamos, porque no es física cuántica, digamos, no hay que ser ingeniero de la NASA para comprenderlo, lo pone en un lenguaje muy sencillo. Cuando uno lee, por ejemplo, también a Howard Gardner, es lo mismo. Cuando uno lee, por ejemplo, a Malcolm Gladwell, es lo mismo. Cuando uno lee a Kim Scott, por ejemplo, de este libro que se llama Radical Candor, es impresionante cómo ella va explicando todos los aciertos y todas las macanas, digamos, que se mandó, donde hizo las cosas mal, y donde generó problemas en sus equipos de trabajo y aquellas cosas que le sirvieron mucho para poder generar un mejor ambiente. Entonces, un día que tú con disciplina te agendas espacios de lectura y de estudio,
es como aprender cualquier otra cosa. Hay un libro que escribe Malcolm Gladwell que se llama Outliers, que es súper interesante, donde él demuestra la ley de las 10.000 horas. Él va siguiendo a un montón de gente muy talentosa y se da cuenta de que aquella persona que llega a las 10.000 horas de práctica se transforma en un talento espectacular para esa competencia. Y lo hizo midiendo la historia de los Beatles, por ejemplo, desde cuando comenzaron a tocar en un bar en Liverpool y cuántas horas llegaron hasta llegar a ser la banda que fueron. Lo mide con Tiger Woods, lo mide con Roger Federer, lo mide con un montón de gente que puede demostrar que todo es la práctica, en la medida en que tú le metes actitud, ganas, tiempo y energía a una cosa, y como lo conversábamos anteriormente, orden y disciplina, puedes llegar a aprender lo que tú quieras. El cerebro humano en ese sentido no tiene ninguna limitación. Bien. Bueno, hay muchas, Rafa, pero ahí para respetar el tiempo que habíamos planificado, sí, no sé si alguien tiene por ahí algún comentario o algo que quiera, alguna reflexión que habilite el micrófono. Eso, y bueno, démosle si quieren 10 minutos minutos. Tengo una rapidita, si puedo, que estaba de la mano con la pregunta que tenía. Yo hice un paro en mi carrera profesional de casi 2 años por un inconveniente de salud mental. Ahora volví a redefinir, bueno, principios, propósitos, bueno, todo otra vez, pero ha sido muy difícil afrontarlo en entrevistas a la hora de conseguir un empleo, hey, ¿sabes? Tener un inconveniente de salud mental y estar en un tratamiento no implica que seas incompetente. Hay un tabú alrededor. Me gustaría como que abordáramos ese tema, cómo afrontar las dificultades de salud, las dificultades que pues hacen parte de la vida de cualquier humano en el planeta y que a veces el mercado laboral realmente no se comporta de esa manera y lo disminuye a uno pues, con respecto a lo que yo creía que yo era y lo que ahora creo que soy tras este inconveniente, digamos. Sí, fue una depresión, quiero decir que fue una depresión bien profunda, entonces. Sí, y Juan, me alegro mucho de que lo hayas preguntado, porque yo lamento sinceramente de que esto siga siendo un tabú. Hoy día, tú sabes que la depresión el año 2018 superó a la gripa común y corriente como la principal causa de ausentismo laboral. Es decir, es de las enfermedades con mayor crecimiento y que más nos acecha por el mundo en el cual estamos viviendo. Digamos. Por lo mismo que hablábamos anteriormente de la presión, del deber ser, de las comparaciones, de un montón de cosas y de los golpes que te da la vida, digamos. Es decir, de una muerte, de alguien que lo esté pasando muy mal, de una relación que no terminó bien. La verdad es que es muy común y lamentablemente se nos olvidó que somos seres humanos, digamos, y que tenemos una cabeza que simplemente respecto a eso necesita acomodarse. Y lo que es muy lamentable de que sea muy tabú es que hoy día, sobre todo a la gente más joven, ustedes no saben los niveles de ansiedad y de depresión en la generación de los millennials y en la generación Z, y que es de los principales factores de preocupación de los gobiernos a nivel global, y que lamentablemente tiene que ver con no poder enfrentar esto de manera objetiva, de manera científica y por los tabúes que genera. Yo por un lado, obviamente que me empatizo contigo, digamos, desde el punto de vista de lo que te pasó. Lamentablemente considero que sigue siendo un tabú, pero yo volvería también a las puertas que nosotros tocamos y a los tipos de organizaciones con las cuales nosotros nos queremos relacionar. Tener un jefe, por ejemplo, que va a hacer algún tipo de discriminación por ese contexto, que es lo más común, digamos, y lo más humano que existe, es alguien que yo me cuestionaría mucho de si quiero trabajar con él o no. Yo sé que eso te va, o con ella, yo sé que eso te va a cerrar algunas puertas y en un mercado como el actual te va a tocar esforzarte más, digamos, para abrir aquellas puertas de organizaciones que tengan un nivel de evolución que te permita, digamos, no tomar eso, digamos, como un tabú. Te va a tocar, digamos, va a ser más desafiante y no es distinto a los sesgos y a las discriminaciones que reciben mujeres, que recibe la gente homosexual, por ejemplo, que recibe la gente de otra raza o de distinto color,
hay discriminaciones por creencia, hay discriminaciones por apellido. Estamos viviendo todavía en un tiempo lamentablemente atrasado y retrógrado, en particular en América Latina y en particular en Colombia, digamos, porque es una sociedad particularmente conservadora. Entonces, yo ahí lo que te recomendaría es, con todo lo que hemos venido hablando actualmente, con tu proceso que estás llevando, a nivel de autoconocimiento, de que puedas tocar las puertas indicadas de aquellas organizaciones modernas que comprendan, digamos, de que no solamente, digamos, un gran mérito entrar, digamos, a ese proceso y salir bien, sino que tú sales particularmente fortalecido y te deberías transformar en un mejor miembro de equipo, digamos, para cualquier organización. Y si no lo saben valorar, porfa, no te metas ahí. Muchas gracias. Listo. Bien, no sé si alguien más se anima ahí con algún comentario. Quizá un último, si es que alguien quiere. Ok. Bien. Ok, estamos. Les agradecemos mucho la participación. Trabajamos todo este material con mucha dedicación, con mucho cariño, para que sea un aporte en estos tiempos, independiente, digamos, del encierro y de la cuarentena, de que sea un aporte para ustedes, de que se genere debate. Son cosas que hay que conversar. Algunos de los temas, de las temáticas que salieron al último, digamos, de discriminación, me parecen súper valiosas y son cosas que hay que hablar. Entonces, le agradecemos mucho el espacio. Nosotros disfrutamos mucho este tipo de conversaciones. Espero que mi chileno no haya sido demasiado rápido y me hayan podido comprender. Y vamos a ver cómo se comporta todo esto, porque somos emprendedores, tenemos mucha voluntad, pero también recursos financieros y humanos acotados. Entonces queremos ir viendo cómo nos organizamos para generar más este tipo de espacios. Pero gracias, mucho ánimo en este contexto. Cuídense, cuiden a sus familias, sobre todo a los más viejitos y más viejitas. Y bueno, nos estaremos viendo en otro espacio. Les mandamos un abrazo.